Muy buenos días, el tema de hoy es viviendo en el dominio propio. Vamos al libro de Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Viviendo en el fruto del Espíritu y en el dominio propio, ¿qué es lo que el Señor nos quiere llevar a usted también? Cuando contamos con el fruto del Espíritu Santo, podemos tener el dominio propio y podemos vivir en el dominio propio. Pero ese dominio lo da el Espíritu Santo. Pero hay personas que dicen, yo me sé controlar, yo me sé dominar, yo me conozco, yo sé cómo soy yo llego hasta un punto, yo sé hasta dónde puedo llegar, pero a mí no me busquen, yo hasta un punto llego, pero de ahí para allá van. Incluso hay personas en los caminos del Señor que dicen que tienen el dominio propio, que manejan el dominio propio, que dominan el dominio propio, pero en una circunstancia no lo dominan, se les sale ese viejo, porque realmente no lo ha entregado ese viejo para que se clave en la cruz del Calvario y pueda obrar el nuevo hombre, ese nuevo hombre ya renovado en Cristo Jesús. Y cuando aquí yo les hablo a ustedes sobre cómo predomina el dominio propio, pero a través del Espíritu Santo. Cuando nos habla del fruto, el Señor Jesucristo tenía dominio. Y él tenía dominio porque contaba con el Espíritu Santo y contaba con el fruto del Espíritu Santo. Yo no sé si recuerdan que yo hablé en un devocional en los cuales hablaba sobre el carácter del Espíritu Santo, el carácter del fruto del Espíritu Santo, y precisamente se explicaba en ese devocional sobre cómo tener el carácter a través del fruto del Espíritu Santo y poderlo manejar. Y aquí lo podemos obtener también para usarlo para manejar el dominio propio, para tener el dominio propio el Espíritu Santo, no en mis circunstancias. Por eso cuando nos habla el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, nada del mundo hay en cual usted pueda decir, tengo dominio propio. Usted podrá tener dominio propio de pronto en sus finanzas, de pronto con su esposa, con su esposo. Pero ante una circunstancia que usted no tenga el dominio, se sale ese viejo, sale el carácter, sale el orgullo, sale la prepotencia, sale la altivez, sale la vulgaridad. No es como decía una persona que conozco y que la persona está en los caminos del Señor. No es que ese me salió la grosería. No, pero es que se me salió, como dice el chavo, se me chispoteó. No, se me chispoteó. Todavía hay cosas que le falta entregar. Y es precisamente cuando yo siempre hablo en los devociones, en las prédicas, que vamos a examinarnos. Por eso me impacta mucho lo que dice el rey David en el Salmo 139, versos 23 y 24. Examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay un camino de mi perversidad y llévame al camino eterno. Es escudriñar el corazón. Que el Señor examine mi corazón, porque mi corazón no lo conozco. Como él mismo lo escribe, dice que es un corazón perverso, corazón inclinado al mal. Ese es el corazón que escribe el Señor, en que lo tiene el corazón del hombre. Entonces todos los días debemos escudriñar el corazón y cómo el Señor quiere llevarnos a predominar en ese dominio propio. Y ese dominio propio que viene es a través de la palabra. Pero el dominio propio, que también lo contemplan algunos como templanza, y es un fruto en el cual viene a través del Espíritu Santo. Y es la capacidad guiada por Dios de poder controlar independientemente de cualquier circunstancia, deseos, emociones, sentimientos, impulsos, acciones. Y no depende de la fuerza que usted y yo tengamos, del dominio que usted como hombre y como persona tengamos, sino de rendirnos a la autoridad de Cristo para vencer la naturaleza pecaminosa, vivir en libertad disciplinada y evitar la ruina personal. Una ruina personal en la cual, no, ese hombre no le puede hablar. Tenga cuidado, en cualquier momento explota. Cuando de pronto le puede pegar, porque él es impulsivo, ella es grosera, ella es altiva, en un momento va a explotar. Eso no le crea lo que está diciendo, porque muchas personas describen, pero lo describen no es muchas veces por lo que dicen otros, por lo que ven, cómo explota. En algún momento no se le puede hacer, no le alce la voz, no le va a decir nada, no, mejor déjelo callado, déjela quieta, no le digan nada, porque saben que esa persona puede explotar en un momento dado. Pero ¿qué podemos tener en cuenta? Es que no es en la simple fuerza de una voluntad que yo tengo ese dominio, ya que el Señor nos quiere llevar a un dominio en el cual podemos encontrarlo a través de la palabra, y es a través de la palabra que el Señor nos quiere dar ese dominio propio, y en el cual usted lo debemos y yo buscar como el Señor quiere darnos ese dominio a través de las Escrituras. Por eso mismo lo dice en 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mire que aquí cuando habla que no nos ha dado espíritu, es el Espíritu Santo. ¿Pero qué nos da el Espíritu Santo a usted y a mí? Amor,
poder y dominio propio. Y eso solo lo da el Espíritu Santo. Usted puede tener amor, pero puede que no tenga poder. Puede que tenga poder, pero no tiene el dominio. El dominio, y vuelvo, le repito, en una circunstancia adversa que usted de pronto no sabe manejar en esa circunstancia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ese dominio propio que darnos el Señor a usted y a mí para poder entender lo que el Señor quiere hablar a través de cada uno de nosotros. Y es ese poder que lo podemos obtener a través del Espíritu Santo. Por eso en la palabra el Señor mismo nos da ese dominio propio en una ciudad sin murallas. Una ciudad en la cual el Señor quiere darnos esa muralla en la cual puede entrar el Espíritu Santo y puede obrar a través de nuestras vidas con total libertad. Y total libertad es porque le cedimos el control. Le cedimos el control al Espíritu Santo y Él entra y obra y da claridad y entendimiento de cómo obrar y obrar para cada circunstancia, cada situación. Por eso como lo habla en Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y es precisamente esas personas, por eso vuelvo y le hablo de personas, inclusive en los caminos del Señor, ese muro que no tiene rienda, esa, como dice acá, una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Nadie le puede hablar, nadie se le acerca, no le pueden decir nada, tiene que hablarle con cautela, tiene que decir al Señor Jesús cómo obraba el Señor Jesús, inclusive en circunstancias difíciles, inclusive lo tentaban, porque muchos lo buscaban para mirarlo en qué momento lo hacían caer con una palabra. Buscaban cómo hacerlo, pero como el Señor Jesús tenía el Espíritu Santo, tenía el dominio propio. Y el dominio propio no lo dejaba a Él obrar con su propia humanidad. Por eso le digo que el Señor Jesús vino a vivir y habitar en un cuerpo como el suyo y como el mío, para darnos claridad y entendimiento cómo es que usted y yo podemos obrar y actuar. Ya que debemos encontrar que el dominio propio entra el Espíritu Santo y obra en las emociones. Y Él controla el enojo, la ira, las reacciones impulsivas. Pero también el cuerpo entra y toma el control de nuestro cuerpo. Por eso cuando le hablo a usted de entregar el control, Él entra y toma el control del cuerpo y entra en una disciplina en la cual nos lleva a organizarnos a usted y a mí cómo debemos orar a diario. Y es personas en las cuales inclusive algunos comen más de la cuenta. Y es porque no le entregan el cuerpo al Espíritu Santo. Yo necesito que tú gobiernes mi cuerpo, ¿cierto? Porque yo tiendo a comer más o tiendo a comer menos y como que no me veo bien físicamente. Pero también cuando le entregamos la mente. Y la mente es cuando el Espíritu Santo entra y la gobierna, la renueva, la restaura, la libera, la sana, la santifica. Pero esa es una tarea diaria. Cuando yo le hablo del dominio propio, le hablo a usted de un dominio propio total, general, en todos los contextos en nuestra vida, y es en el lenguaje, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cuáles son los pensamientos, pero cuáles son las palabras que hablamos a otras personas. De pronto hablamos palabras de edificar, no formar, renovar, restaurar, o palabras para destruir a otra persona, herir a la otra persona, pero también evitar cómo gastar en cosas impulsivas. Incluso algunas personas dicen vamos a tal supermercado y terminan comprando cosas que no necesitan en la casa, y cuando tienen la casa, no, de pronto eso me sirve a eso, de pronto nunca lo va a necesitar, nunca lo va a usar. Entonces invirtió en algo que realmente no le va a servir. Y ahí donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, debemos tener el dominio propio en el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que puede darnos ese dominio propio, no nosotros mismos. Y es porque le digo que el Espíritu Santo, porque Él mismo nos dará convicción si hacemos bien o lo estamos haciendo mal. Por eso, como el Señor lo habla en el libro de 1 Timoteo, 1 Pedro 1:13, 1 Pedro 1:13. Lo dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios. Por eso dice aquí que nos debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Entonces ya no es en nuestro entendimiento, sino en el entendimiento a la luz de la palabra. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ya como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos a que antes tenías estando vuestra ignorancia. Y estos deseos que nos dejamos llevar por los impulsos, por las emociones, los sentimientos, las pasiones, las inseguridades, y nos dejamos llevar y precisamente resultamos enfrascados en conflictos y en problemas con otras personas que pronto sí podría haber libertad ahí. El dominio propio es completamente necesario para tener una vida que agrada al Señor, ya que la palabra nos enseña que el dominio es una manera en la cual debemos conducirnos usted y yo. Pero ¿será que si nos estamos conduciendo acorde a lo que el Señor nos enseña en la palabra? O de pronto en algún momento le permitimos al Espíritu Santo que obre en un dominio propio, pero otra lo domino yo, y yo hago lo que quiero y yo hago lo que estoy pensando que debemos hacerlo. Y como nos enseña inclusive en Tito 2:12, dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, renunciando. Y cuando nos habla que renunciar es al yo. Yo creo,
yo pienso, yo deseo, yo siento, yo veo que es esto, y como que está es el yo, pero no está lo que nos habla la palabra. Y el Señor quiere llevarnos a esa transformación, y vuelvo y le repito, siempre y cuando usted y yo dependamos del Señor, y el Señor nos dará claridad para tener ese dominio propio en el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos da ese entendimiento. Por eso como lo habla Pedro, inclusive en 1 Pedro capítulo 4, 7, 1 Pedro 4, 7. Entonces nos dice acá, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Eso es lo que nos falta a muchos, velad en oración, sed sobrios, pero solamente lo podremos lograr en la oración. El mismo Pablo lo dice, más no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, súplica y acción de gracias. Es importante que para poder tener dominio propio, hay algo que me molesta, hay algo que me disgusta, no me molesta tal persona, me molesta tal circunstancia, no me gusta tal esto. Llevémoslo a la oración y pidámosle al Señor, yo quiero el dominio propio del Espíritu Santo. Yo te entrego el dominio de mi corazón. Entra, Señor, y domina mi corazón y gobiérnalo. Y le aseguro que el Señor hará total libertad y tendrá esa paz y ese gozo en Cristo Jesús.